Zarzuela de Jadraque, tierra de acogida. Esta es la exposición que está a punto de inaugurarse, interesantísima. Estoy seguro de ello por la temática y por toda la documentación gráfica, seguramente objetos que allí se va a mostrar, porque son documentos, es una exposición relativa pues a la crianza externa de los niños de la Inclusa de Madrid en los pueblos de Guadalajara. Tenemos ya al otro lado del Zoom a Pilar Rodrigo Álvarez. Ella es la comisaria de esta interesantísima exposición y una exposición que versa sobre un tema completamente insospechado: niños de la Inclusa de Madrid en la Sierra Norte de Guadalajara. Muy buenos días, Pilar. Gracias por darnos este ratito esta mañana de Guadalajara. El tema es fascinante. Muy buenos días, José Luis, y también muchas gracias a vosotros por darle espacio a este tema. Sí, el tema es muy interesante y es muy desconocido. Uh-huh. No... Sí. Dime, ¿dónde comienza esta historia? No la de la exposición, sino lo de qué es esto de niños de la Inclusa de Madrid. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde se acogieron estos niños aquí en la Sierra? Cuéntanos. Bueno, mira, José Luis, yo te cuento, yo soy antropóloga y estoy haciendo el doctorado en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entonces, para mí esta es mi tesis. Entonces, bueno, pues yo empecé a investigar este tema hace ya unos años, porque la Inclusa de Madrid enviaba a los niños a criar desde el siglo XVI, que es cuando comienza, ¿Sí? hasta finales del siglo XX, ¿Sí? 1970 aproximadamente, los enviaba fuera de la Inclusa. Uh-huh. Al principio, entre los casi 300 años, entre el siglo XVI y finales del XIX, 1890 más o menos, los niños eran enviados a las calles de Madrid, pero a partir del siglo XX empiezan a enviarlo a los pueblos de 3 provincias cercanas a Madrid, a los pueblos de Ávila, Guadalajara y Toledo. Esto de enviar a los niños, a ver, un niño que comenzaba sus días en la Inclusa era un niño pues que a lo mejor había sido en cierto modo repudiado por su familia porque no lo podían criar, porque había perdido a sus padres o por cualquier otra razón, ¿no? Sí, claro. El niño era entregado en la Inclusa, el Sí, niño o la niña eran entregados en la Inclusa por diferentes motivos. sí. Principalmente mi estudio es entre los años 1930 y el Sí, final de la Inclusa, los años 70. Entonces los motivos eran muy diversos, principalmente las familias o la madre, en muchos casos, no podía criarlos. Hay un porcentaje muy alto, podríamos decir que casi el 90% de los niños eran dejados ahí para ver cuando las cosas les fueran mejor volver a recuperarlos. Pero Ah, en muchos casos estos niños no volvían los padres porque nunca les iba mejor. claro. Entonces la Inclusa, durante los 6 primeros años, date cuenta que la lactancia era una lactancia en muchos casos hasta los años 40, la lactancia tenía que ser a través del amamantamiento de una mujer. Una nodriza, Entonces, sí. entonces indudablemente, los niños en esos primeros años de vida, desde la Inclusa se enviaban a los pueblos, Uh-huh. se enviaban a familias que les acogían, que les criaban Es durante decir, los digamos, primeros esto años. de enviarlos, como has dicho antes, primero a las calles de Madrid, después a los pueblos, era pues para que se realizara esa primera crianza, porque claro, en la Inclusa a lo mejor no disponía de nodrizas suficientes pues para sacar adelante a los pequeños, ¿no? Exactamente, era como de doble dirección. Por un lado, para los niños era muchísimo mejor porque la mortalidad descendía enormemente y además se criaban con familias. Y por otro lado, las mujeres de esos pueblos recibían una cantidad que Ah, les permitía la subsistencia familiar. ajá. Una cantidad que podemos imaginar que es en dinero, o sea, es una Uh-huh. cantidad en dinero y todos los meses. Uh-huh. Una cantidad de dinero que a la familia le venía muy bien para hacer frente a todos esos gastos que no recogías de la tierra como los cereales Claro. o de la ganadería, sino que eran gastos como medicinas, aparejos de labranza o cualquier otra cosa esa supervivencia de la familia se obtenía a través de este dinero que llegaba a las familias. Gracias a esta crianza externa o crianza subrogada. Es así como aparecen los niños en provincias y localidades pues cercanas a Madrid y concretamente también en Zarzuela de Jadraque. ¿Cuándo empiezan a llegar niños de la Inclusa de Madrid a aquella localidad?
Pues mira, en Zarzuela de Jadraque, yo como te digo, mi estudio es a partir de 1930. Y Sí. entonces a partir de 1930 hasta 1957 están llegando niños a Zarzuela de Jadraque. Ujú. Entonces, bueno, pues Zarzuela es un pueblo que en un momento determinado tuvo muchísimos niños, pero lógicamente cuando ya a partir del 57 en otros pueblos es en el 68, en otros pueblos es en el 50, poco a poco ya va desapareciendo y ya en 1983 se cierra la inclusa como tal y ya los niños ya no eran enviados a los pueblos. Ujú. Ahora ya hay otro sistema, se cambia ese sistema de beneficencia por un sistema de derechos sociales y entonces, bueno, pues un Ujú. poco ya Sí, ya cambia el sistema con el avance de los tiempos. Oye, una pregunta. Dices que eran en principio enviados a los pueblos para esa crianza en la infancia. Cuando ya los niños ya no eran niños de teta, ¿qué pasaba con ellos? ¿Las familias dejaban de percibir ese dinero y se devolvían a Madrid o se quedaban en los pueblos? ¿Qué pasaba con estos niños después de ese periodo de crianza tan temprano? Pues mira, había como un periodo de lactancia, que ¿Mm? eran los niños de leche que llamaban, y otro periodo ya a partir ya dejaba la lactancia que se llamaban los niños de pan. Bueno, eso coloquialmente. Sí, Entonces, hasta los 6 años la inclusa pagaba una cantidad mensual. A partir de los 6 años ya no se pagaba. Con lo cual, la mayor parte de las familias devolvía a los niños a la inclusa. Esos niños, cuando llegaban a la inclusa, si eran niñas, se quedaban en el Colegio de la Paz, si eran niños, se iban al Colegio de San Fernando. Entonces, mi estudio, porque ya te he dicho que es de antropología, para mí es la importancia de esa relación, de esos vínculos que se creaban entre los niños y sus familias de crianzas. Vínculos importantísimos claro. que después de años y años siguen manteniendo. Entonces, por ejemplo, me encuentro con muchas personas que estuvieron en estos pueblos y que cuando fueron mayores, incluso ya habiendo sido adoptados, porque en algunos casos se adoptaban, buscan a su familia biológica y de pronto se encuentran con su familia de crianza. Y para ellos tan importante es una como es otra, Claro. porque consideran que durante ese periodo más vulnerable de su vida alguien les cuidó, les dio todo el cariño y les cuidó porque en Claro. la mortalidad era muy alta y esos niños hoy siguen vivos y siguen recordando a sus familias de crianza. Qué historias, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de un periodo de tiempo, bueno, relativamente contemporáneo, de los años 30 a esta parte, ¿qué no ocurriría? Y fíjate, y sobre todo que esa segunda parte, ya cuando han pasado aquellos años, ya en el siglo XXI, cuando se produce ese reencuentro, ¿no? Cuando han localizado, en el mejor de los casos, a su familia biológica y a pesar de todo quieren volver al pueblo a estar en contacto con la familia que seguramente les salvó la vida, ¿no? Cuando bebés. Todo esto es lo que cuentas en la exposición de la cual eres comisaria, que además, bueno, vamos a meternos ya un poquito más en las partes en las que está dividida. Si nos lo muestras, por favor. Vale, te digo, o sea, nosotros en esta exposición se trata de hacer un recorrido porque al hablar con muchas y muchas personas en muchos pueblos, nos hemos dado cuenta de que el desconocimiento de estas prácticas era muy amplio y todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo es la inclusa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces se trataba de hacer un recorrido por estas prácticas sociales que se han Ujú, mantenido durante siglos. ujú. El primer bloque, por lo tanto, muestra esos libros del siglo XVI, del siglo XVII y cómo se recogían. Luego hay un bloque importante de la inclusa y a partir del año 31 el Instituto Nacional de Puericultura de Madrid, cómo se moderniza la inclusa. Luego hay otro capítulo muy importante sobre las mujeres, por qué las mujeres tenían que dejar a los niños en la inclusa, las diferentes casuísticas Ujú. a las que se enfrentaban las mujeres para tener que dejar a los niños en la inclusa. Y luego está el otro bloque, es de la crianza externa, cómo nace la crianza externa, cómo Concepción Arenal nos habla de la necesidad de llevar a los niños a los pueblos, cómo los médicos higienistas hablan de la necesidad de sacar a los niños de las calles de Madrid. Entonces,
ese requerimiento por parte de las instituciones de llevar a los niños a los pueblos para que se críen de una forma más sana y con familias. Entonces, la importancia de llevarlas a los pueblos y cómo las mujeres sobrevivían, las mujeres que recogían a esos niños, cómo sobrevivían con ese dinero, como hemos hablado antes, que les permitía la subsistencia. Por último, se trata de hacer un recorrido de cómo era esa circulación de niños, cuando el niño era llevado a la inclusa, cómo se recogía, cómo se recepcionaba, un poco cómo era llevado a los pueblos. Sí, la dinámica. Un poco todo ese circuito. Desde luego es interesantísimo. Tengo el tríptico delante y veo que es que no tiene desperdicio la exposición, que por cierto es el día 10 de septiembre cuando se inaugura, ¿no? Sí, exactamente. El día 10 de septiembre a las 12:30 estaremos en Zarzuela de Jadraque, en la Casa del Plantío. Allí vamos a hacer una charla un poco para un poco explicar cómo era todo este circuito y para oír testimonios de las personas que viven en el pueblo, porque son testimonios del pueblo, porque como has visto la exposición la llamamos tierra de acogida porque queremos simbolizar que ese pueblo era un pueblo de acogida. Sí, efectivamente. Yo no sé si tú eres oriunda de Zarzuela de Jadraque. No, yo soy de Madrid, no. Tú eres madrileña, vale. Digo, no lo sé, a lo mejor has barrido para casa, simplemente has seguido el hilo y has llegado hasta Zarzuela, bueno, pues como paradigma de una realidad que estaba ocurriendo pues en distintos puntos de España, cerca de Madrid, como has comentado. Oye, esto es parte de tu tesis y claro, una tesis es al fin y al cabo una investigación muy profunda. En esta investigación entiendo pues que tú has hablado con ya hombres y mujeres que en su día estuvieron en Zarzuela de Jadraque o en otros pueblos e incluso con las familias que los acogieron. Ha tenido que ser muy emocionante, ¿no? Estas conversaciones. Mucho. Muy emocionante porque yo sinceramente esperaba encontrarme, yo esperaba oír los relatos de los niños, bueno, hoy de los adultos. Hombres y mujeres, pero de los niños que estuvieron en esos pueblos. Y entonces imaginaba la emotividad que ello podía tener. Lo que no me imaginaba era la familia que acogía. Como hay muchas personas hoy adultas que me preguntan por un niño que estuvo en su casa o una niña morenita con el pelo rizado. Fíjate. Y entonces cómo se acuerdan y cómo me cuentan el dolor que supuso para su familia tener que devolver a esa niña. No se podían quedar, o ese niño, no se podían quedar con ellos porque ya había demasiados hijos y había hambre, había problemas de sobrevivir, pero recuerdan muchísimo a esos niños. Entonces esa parte me está sorprendiendo mucho y entonces es muy bonito oír a las dos partes, tanto al niño de crianza y a su familia de acogida. No sé si también te has encontrado algún caso en el cual, pues por las circunstancias de la familia en concreto, sí pudieron, digamos, acoger de manera definitiva al chaval que vino, o la chavala que vino de la inclusa y que pasó a formar parte y sigue formando parte de esa familia. ¿También se dio ese caso? Sí, se dieron, sobre todo menos en los últimos años. O sea, quiero decir, del 50 hacia adelante menos, pero antes sí que se quedaban niños en la inclusa, se quedaban niños allí en los pueblos a vivir. Entonces, claro, siguen viviendo allí, en muchos casos se casaron con personas del pueblo, siguen yendo de vacaciones al pueblo, siguen perteneciendo a esa familia. En fin, tremendo. Desde luego, la temática que elegiste para tu tesis es, como decía al principio, apasionante y tiene que ser muy emocionante. Lo podemos ver en Zarzuela de Jadraque, tierra de acogida. Esta exposición que, como hemos dicho, se va a inaugurar el día 10 en la Casa del Plantío, allí en Zarzuela de Jadraque, y que correrá a cargo esta inauguración, por supuesto, de Pilar Rodrigo Álvarez, que ha estado la comisaria de la exposición, la titular de esta tesis,
y que ha estado con nosotros aquí en Es la Mañana de Guadalajara contándonos estas cosas tan sumamente interesantes. No se lo pierdan porque desde luego es un aspecto de la sociedad guadalajareña más o menos de hace no tantas décadas y que merece la pena conocer, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar Rodrigo, por este ratito que nos has dado. Muchísimas gracias por esta investigación y mucha suerte con la defensa de tu tesis, que seguramente va a ser espectacular. Muchas gracias a vosotros por difundirlo y nada, muy agradable este ratito.